Grabando. Listo, ok. Hazme el favor, Juan, tráeme una Biblia de las que hay allá, please. Esta que está aquí al lado. Ya voy. Cualquiera. Bueno, Padre, te damos las gracias por permitirnos esta comunión que es contigo, primeramente, con tu palabra, o sea, con tu Hijo. Y también entre nosotros, porque Él es el vínculo que nos une a ti y que nos une a unos con otros. Gracias por esa gran provisión, por aquel que es nuestro Señor y Salvador, la cabeza, nuestra cabeza del cuerpo. Gracias por hacernos parte de ese cuerpo, Señor Jesús. Y venimos a ti, Señor, en agradecimiento, pero también con deseos de seguir conociendo a nuestro Señor Jesús. Como tu palabra lo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ese es nuestro empeño ahora en lo que nos has enseñado, lo que nos has mostrado y de cómo debemos hacerlo para que cumplamos con el propósito que tú de antemano te propusiste ser. Que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. En amor nos predestinaste para salvarnos por medio de tu Hijo. Salvarnos de una manera plena, en la cual nos encontramos creciendo, madurando en ese conocimiento. Ayúdanos a ser cada vez más como tu Hijo. Sí, Señor. Enséñanos la importancia de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz cada día para poder seguir al Señor. Y de esa manera poder ver la iglesia, poder verlo a Él en plenitud. No solo la cabeza, sino su cuerpo también. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar con la línea que hemos trazado y que nos ayuda a conducir. En construcción, ahora que hablo de líneas, las líneas son muy importantes, porque las líneas definen no solamente un nivel, sino que definen una guía. Un constructor que se respete debe manejar los niveles, la escuadra, las plomadas, elementos de construcción que para lo espiritual, Cristo es nuestro todo. Él es el que edifica. Él es el edificador de la iglesia, de la casa, el que edifica el cuerpo de Cristo. Sin un edificador sería imposible. Lo digo como arquitecto, como constructor en lo natural. Pero eso me ayuda a ver que los principios son los mismos. Los principios espirituales están amarrados, lo podemos decir así,
a los principios de construcción natural. Y lo que vemos es que en toda construcción son importantes los siguientes elementos. El primer elemento que se debe tener en cuenta es un proyecto, un plano. Ese plano sale del terreno. No todos los planos, no todos los diseños sirven para todos los terrenos. Por eso están los arquitectos, para resolver los problemas particulares de los clientes que compran un terreno y no quieren comprar un plano porque los venden, para implantar en ese terreno, implantar una construcción. Entonces, contratan a un arquitecto y le dicen, mire arquitecto, queremos construir una casa y hemos comprado un terreno. Aunque a veces lo ideal es contratar al arquitecto desde el principio. Correcto. Así me ha tocado. Viene el cliente y me dice, arquitecto, queremos hacer una casa y no sabemos, de acuerdo a lo que queremos, qué terreno sería el más adecuado. ¿Usted nos ayudaría? Claro, con mucho gusto. Entonces, se comienza a buscar un terreno que se pueda adecuar a la casa que ellos tienen, de acuerdo a los gustos, a las necesidades, al presupuesto, etc. Y luego se hace el plano. Una vez se tiene el plano, de acuerdo al terreno, se consigue un constructor. Alguien que conozca de construcción, el cual consigue un maestro de obra general, el cual, este maestro se viene con un equipo de construcción, oficiales que él conoce, que también se vienen con un equipo de ayudantes. O sea que es una obra que está concebida para realizarse en un terreno, de acuerdo a un plano, un presupuesto y un cronograma de tiempo. Entonces, yo digo esto para que nos imaginemos al gran arquitecto y constructor. Es Dios. Dios concibió un proyecto desde antes de la fundación del mundo. No lo concibió después del problema, del pecado, no. Desde antes ya tenía él todo el plan. Tenía al constructor. Tenía al constructor. Es Dios. O sea, Dios no improvisa. Dios conoce todo lo que necesita, los recursos que requiere, el tiempo que le va a costar y lo que debe en términos de costos debe tener. Jesús habló de eso. Jesús habló de la obra y dijo que un constructor sensato es aquel que inicia una obra sabiendo que tiene los recursos para terminarla. Y un insensato es el que inicia una obra sin contar con los recursos. Si no cuenta con los recursos, a la mitad del camino se queda la obra a medias y es la burla de todo el mundo. ¿Entienden? No, claro. Claro. Entonces, con esto quisiera hablarles, hermanos, del diseño de Dios o el plan que Dios tiene. Ese plan de Dios, concebido desde antes de la fundación del mundo, es lo más grandioso que Dios se ha propuesto hacer. Mucho más grandioso que el universo que conocemos. El universo que conocemos que nos maravilla y que dicen que es infinito, que hay
millones de galaxias, y en esas millones de galaxias hay millones de sistemas solares, millones de estrellas. Bueno, él se ha propuesto hacer algo que sobrepase esa creación, esa primera creación. De hecho, esa primera creación va a desaparecer cuando él tenga ya todo listo para presentar la nueva creación. La nueva creación deja atrás la primera creación. En esa primera creación, ¿qué es lo que vemos? Génesis capítulo 1 es la primera creación. Ahí lo vemos desde el verso 1 hasta el verso 20 y pico. Vemos cómo Dios recrea algo que se encontraba en desorden. Y después de que lo ha organizado, de que tiene el orden perfecto, y él ha dicho, es bueno, es bueno, es bueno. Luego se mira a sí mismo y dice, voy a hacerlo mejor. Alguien que sea a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó al hombre. Y después de que lo crea, ya no dice es bueno. No dice es extremadamente bueno. Extremadamente bueno. Pero fíjese que esa primera creación a la que Dios le sacó pues una palabra de alabanza, esa primera creación no es tan buena como la segunda creación. La segunda creación, y somos nosotros esa segunda creación, porque hemos sido creados en Cristo. En Cristo. Y hemos sido creados para las cosas que Dios de antemano preparó. O sea, Dios preparó. Tengan en mente que cuando la Biblia nos habla de esto, nos está hablando de una obra. Nos está hablando de alguien que preparó los recursos. Y todos esos recursos los tenía listos para que cuando se fuera a ejecutar no le faltara ninguno. Entonces quiero que nos veamos como la Biblia nos lo muestra, porque a veces no nos vemos así por la ignorancia que hay en nosotros. Somos tan ignorantes. Somos ignorantes porque no leemos las escrituras y no las leemos bien. No discernimos, no profundizamos en lo que hay allí escrito. Entonces, es una lectura muy superficial, que no alcanza a penetrar, profundizándose y estableciendo un foco de luz en nuestro interior. Pero ese es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, un apóstol que conoce la obra por revelación. Esa es la característica de un apóstol, a quien a que Dios le revela las cosas que están contenidas en Cristo. Como el apóstol Pedro también, ¿no? Antes de ser llamado apóstol, era un mero discípulo, seguía al Señor. Cuando el Señor les pregunta, ¿qué ha dicho la gente? Nadie respondió por lo correcto. Porque lo que la gente decía acerca de Jesús era lo que veía con sus ojos naturales. Muchas veces nosotros hacemos lo que hacemos porque juzgamos con nuestros ojos naturales. No juzgamos con los espirituales. Se derramó el vaso de agua. No juzgamos con los espirituales. ¿Por qué? Porque no hace falta profundizar en el fundamento. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si no tenemos una revelación que proviene del Padre acerca del Hijo, estamos fritos. Porque Jesús después dice sobre lo que a Pedro se le reveló, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, mire qué importante, en esas palabras tan concisas, todo el contenido de lo que significa edificar la iglesia basada en la revelación. Porque, ¿qué dijo Jesús? Sobre esa roca. ¿Cuál roca? Pedro. Nunca. Jamás. ¿Cómo la iglesia se puede edificar sobre un hombre? La iglesia se edifica sobre Cristo. Cristo es la roca. Pero mire, ¿quién es realmente Él? ¿Qué es lo que Él confesó? ¿Por qué es tan importante eso? Porque la confesión de Pedro tiene dos elementos. Es importante subrayar. Número uno, que Él es el Cristo. Número dos, que es el Hijo del Dios viviente. Dos cosas. Número uno, que como el Cristo es el Mesías de Israel. ¿Y quién es el Mesías de Israel? El hijo de David. ¿Y quién es el hijo de David? El hijo del hombre. O sea que lo que Pedro está diciendo es, tú eres un hombre especial. Eres el descendiente legítimo al trono de David. Pero también eres el hijo de Dios. O sea, ese es un asunto bastante amplio y complejo. Porque si Jesús dice que sobre eso se edifica la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia debe entender acerca de quién es Cristo? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos nosotros acerca del Mesías de Israel? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos acerca de Israel? Nosotros los gentiles, ¿tenemos algún entendimiento acerca de Israel? Hagamos esa pregunta. ¿Por qué Israel es tan importante dentro de la iglesia? O sea, ¿por qué para que la iglesia sea edificada, Israel entra en juego? No habla de los gentiles, aunque están incluidos, pero está hablando de Israel. ¿Sí? Pero también está hablando de que Él es el Hijo de Dios viviente. Entonces, de allí saldría una enseñanza específica acerca de la responsabilidad que nosotros como gentiles tenemos para anunciarle a Israel las bienaventuranzas o el evangelio acerca de su Mesías, porque Él es el Mesías de ellos, el cual ellos no han recibido. Pero lo que Jesús está diciendo es que la iglesia sería edificada también con ellos. Si ellos no están, la iglesia no está completa. No sé si eso pueda sacar una amén. Si ellos no están, la iglesia no estaría completa. No estaría completa. Muchas cosas le faltan a la iglesia hoy en día. Muchas cosas que proceden de Cristo. Muchas. Muchas se nos han dado como gentiles. Acuérdense que comencé hablando de recursos, ¿cierto? Los recursos son para la casa, para la obra. Y uno de los recursos que hacen falta y que están reservados para el final del tiempo se llama la casa de Israel. La casa de Israel. ¿Sí? Mire que el fundamento
El fundamento es Cristo, pero sobre el fundamento están los apóstoles. La Nueva Jerusalén tiene un fundamento y ese fundamento está compuesto de 12 piedras y cada piedra representa a los apóstoles del Cordero. Qué interesante que la Jerusalén celestial se edifique sobre el fundamento apostólico. Es importante entender eso, porque la iglesia no se podrá edificar sin un fundamento. O sea, ese fundamento proviene del Padre, dado a Cristo, y Cristo a los apóstoles, y los apóstoles a la iglesia. Ese es el orden. Entonces, la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular o la piedra principal del ángulo. Cristo. ¿Sí? Entonces, ellos son fundamentos, los apóstoles judíos. No hay ningún apóstol que sea gentil. Son judíos. Luego viene la iglesia gentil. Pero el final de una obra, cuando uno termina una obra y celebra, es cuando ha colocado el techo. No puede tener una obra, pero si no la ha techado, la obra está incompleta. Entonces, los judíos serán el fundamento, pero serán también el techo. Y entre el fundamento y el techo estamos nosotros los gentiles. ¿Sí? Jesús viene pronto. Pero Jesús viene por causa de la salvación de la casa de Israel. Si no, no va a venir. Si no, no viene. Tenemos responsabilidad nosotros en apresurar la venida de Jesús. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo apresurar la venida de Jesús? ¿Cómo nosotros los gentiles vamos a apresurar la venida de Jesús? ¿Hay algún consejo en la Escritura que nos hable de eso? El libro de Romanos. El libro de Romanos dice que el pueblo de Israel todo Israel será salvo cuando se haya llegado a la plenitud de los gentiles. ¿Y la plenitud qué significa? La plenitud nos habla de dos cosas: número y madurez. Creo que al número hemos llegado. Durante 2000 años prácticamente el evangelio se le ha predicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos se negaron al evangelio. Los apóstoles llegaban primero a las ciudades donde había sinagogas y ellos le predicaban primero a los judíos, después a los gentiles. Ellos entendían que el orden era primero el judío, después el griego. Entonces, el orden era llegar a la sinagoga donde estaban los judíos, predicarles a los judíos y ver quiénes dentro de ellos oían el evangelio y lo aceptaban y seguían al apóstol. Y eso el apóstol Pablo lo estuvo haciendo hasta que se dio cuenta que ya no había ninguno. Ya le rechazaban. Ya ahí entraba y ya lo rechazaban. Hasta lo perseguían. Entonces dijo, no, ya no más. Me vuelvo a los gentiles. Y se fue para los gentiles. Entonces se cerró la puerta para los judíos. Y se abrió plenamente para los gentiles. Y los últimos 2 milenios, prácticamente, el evangelio ha estado moviéndose en toda la gentilidad. Todas las naciones que no son Israel son los gentiles. Nosotros somos gentiles. Aunque algunos pueden decir, no, es que por el apellido yo vengo. ¿Y qué? ¿Cuál apellido? Usted puede de pronto por el apellido ser de pronto hacer parte. Pero, hermanos, la iglesia es un linaje diferente. Nosotros no somos judíos. O sea, el judío de pura cepa
no es el que desciende ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de ninguno de los hijos de Jacob, sino el que ha circuncidado el corazón. Ese es el judío. Hermanos, por allí hay un micrófono abierto. Háganme el favor y me lo cierran, please. Porque se está oyendo el ruido desde allá. Yo desde aquí lo oigo. Entonces, por favor. Listo. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Ah? El que ha circuncidado el corazón, ese es el verdadero judío. Jesús dijo, ¿quién es mi familia? Pues tu familia es tu madre y tus hermanos. Pregunté, ¿quién es mi familia? Pues tu familia son tu madre. No, esa no es mi familia. Que no, están negando a tu familia. Mi familia son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Ya, Jesús ya dijo, mi familia no tiene nada que ver con un vínculo de sangre, sino con los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la familia de Cristo. Y qué bueno saber eso, porque nos vamos a desprender de tanta chuchería de sangre. Yo soy hijo de fulano de tal. Yo soy el nieto de fulano de tal. Yo soy el tataranieto de fulano de tal. No, yo soy el tataranieto del primer hombre que pecó. Eso es lo que debemos saber. Sí. Yo soy hijo del primer hombre que pecó. Eso es realmente lo que me debe interesar. Soy hijo del pecado. Así seas hijo del hombre más célebre. Todos esos hombres están conectados con un linaje de pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos conectados a un linaje celestial. Es por la sangre de Cristo que es nuestro linaje. Entonces somos judíos. ¿Sí? Y como judíos debemos amar la causa judía. Debe estar en nuestro corazón esa causa. Porque además esa causa es la que va a cumplir con el plan que Dios tiene y que se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Ellos son predestinados. Son los primeros predestinados, los judíos. Dios escogió a Abraham primero. Ahora, Abraham no fue un judío. Abraham fue un hombre gentil, tomado de entre las naciones. Y por eso es que la promesa de la bendición a las naciones, Dios se la da a Abraham. Porque le dice que en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese que no se lo da, no, eso no se lo dice a Jacob, se lo dice a Abraham. Porque Abraham es un padre del mundo. Abraham no es un judío, aunque es el padre de Isaac y es el padre de Jacob, o el abuelo de Jacob. El linaje verdaderamente judío parte de Jacob. De allí parte. Esos 12 hijos que tuvo Jacob establecen las tribus de Israel y de allí viene el pueblo de Israel. Entonces, dentro de esos 12 hijos hay uno que llama Judá, y de ese que llama Judá es que viene el gentilicio judío para involucrar a todos los que son hijos de Jacob. Pero igual, ese no es el tema. Aunque tiene que ver con la revelación que Pedro recibió. Y fíjese algo interesante en relación a esta revelación, y es lo que el Señor le dice a Pedro: yo te daré a ti. No le dijo a los otros, se lo dijo a él. Te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates aquí sea atado allá, y lo que desates aquí sea desatado. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué las llaves están conectadas con la revelación? Y esa revelación conectada con el Mesías, con el Hijo de Dios.
¿quién fue el que predicó por primera vez a los judíos? Fue Pedro. ¿Y quién fue el primero que le predicó a los gentiles? Pedro. Pedro fue el primero en abrir el reino de los cielos para judíos y para gentiles. O sea que esas llaves están relacionadas con ¿qué? Están relacionadas con el evangelio, con la puerta que se abre para todos aquellos que deben entrar a la casa de Dios. Entonces a Pedro se le dieron esas llaves. A Pedro se le dio esa comisión de hablar, de ser un pescador de hombres, tirar la red y traer peces a la barca del Señor. Pedro. Pero también con el tiempo al resto de los discípulos, porque ellos también comenzaron a entender. Al principio fue Pedro el primero en recibir. Luego ellos también recibieron. Entonces, en la medida en que yo voy recibiendo, en la medida que yo voy entendiendo la revelación, que no es otra cosa que la luz de Dios que penetra y cambia mi corazón, en esa medida yo subo mi nivel de autoridad, subo mi nivel de fe, subo mi responsabilidad. Mi responsabilidad se aumenta en la medida que a mí se me da una comisión. Porque el Señor no comisiona a nadie antes de haberle aclarado de qué se trata. ¿Cómo iba a enviar él a los apóstoles al mundo sin que ellos de antemano supieran de qué se trataba ir al mundo? A predicar el evangelio del reino, a tirar la red y a establecer a las personas en ese territorio que es la casa de Dios, o donde se va a construir la casa de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia se edifica sobre la revelación. Y en la medida en que la revelación aumenta, en la medida en que nuestro entendimiento acerca de quiénes somos y para qué somos, entonces nuestra responsabilidad también aumenta. Nuestra comisión cambia. Nuestra comisión cambia de predicar un evangelio solamente a los de mi casa, luego a los de mi barrio, luego a los de mi ciudad, hasta los confines del mundo, hasta que se llegue a la última parte del mundo. Entonces ellos comenzaron este evangelio del reino, lo comenzaron en Jerusalén. La primera vez que se predicó el evangelio del reino, lo predicó Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí lo vemos. Ese es el evangelio del reino, que comienza diciendo: a este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ese evangelio confronta a los pecadores y les dice directamente: ustedes crucificaron al Señor. Ay, menos mal que nosotros no participamos de ese, no se llama homicidio, eso es un magnicidio. Yo creo que en términos de supremo, matar al Hijo de Dios tiene que ser algo que va mucho más allá de un magnicidio. No, todos los hombres, absolutamente. Juan Pablo, por favor, te estás moviendo mucho y me distraes. Todos, absolutamente todos por el pecado, fuimos, al ser culpables, llevamos prácticamente al Señor a la cruz, porque el Señor murió por nosotros, por todos nosotros. Entonces participamos, así no fuera presencialmente, así no dijéramos crucifiquen, así no hubiéramos conspirado, así no hubiéramos vendido al Señor como lo hizo Judas, nosotros participamos de la muerte del Señor.
Entonces, el evangelio debe confrontar al pecador. Y luego debe darle una respuesta. Cuando el pecador se pregunta, ¿qué he de hacer? Al ser convencido por el Espíritu de que efectivamente es un pecador, ¿qué he de hacer? Entonces, darle la respuesta. Bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don de Dios. Mi hermana María Victoria está aquí. Es testigo un día que llegó acá a una reunión. No sé cuántas reuniones llevabas después de habernos acompañado, pero ya habías tomado una decisión de bautizarte, pero no estabas muy segura. Ese día habíamos decidido bautizar. Y cuando la confrontamos, ella se resistió. Porque así es. La gente al principio no está muy dispuesta. Aunque en el interior, muy profundamente, porque el Espíritu ya ha hablado, esa persona sabe que se tiene que bautizar. La resistencia que tiene es Satanás moviéndose para que esa persona no tome la decisión de bautizarse. Pero hermanos, en la Biblia lo que se dice es que los que creían eran bautizados. Si vamos a predicar el evangelio del reino, y creo que lo hemos hecho, pero incompleto, porque no hemos bautizado a las personas que han sido confrontadas. Uy, no, prediqué, oiga, muchas personas, todos recibieron al Señor. Sí, ¿cuántos se bautizaron? Pues no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque, ¿qué garantía tiene de que en realidad Él es de Cristo? Debe bautizarse para perdón de pecados. O sea, la señal que muestra que la persona realmente tomó la decisión por el Señor es que fue a las aguas. Fue a las aguas. Yo en lo personal, por costumbre, desde hace muchos años, cuando predico el evangelio, hago una invitación a ir a las aguas ya mismo. No lo dejo para mañana. Quédate pensando a ver si de pronto, quédate pensando. ¿Sabe qué es lo que va a pensar? Lo que Satanás le pone en su corazón, que no se debe bautizar. O sea que es una guerra espiritual, la que se libra por esa alma. Está librando una guerra y hay que arrebatarle a Satanás esa alma que le pertenece a Cristo, porque Cristo murió por ella. No le pertenece a Satanás. Ella está bajo el engaño. Tiene una venda que no le permite entender, no le permite ver, no le permite concebir nada. Lo único que medio entiende, porque hay un poder en él, es el evangelio que se le está predicando. Y en ese evangelio tiene que ser confrontado. Porque si no es confrontado, entonces, ¿de qué se va a bautizar? Se va a bautizar porque Jesús es bonito, porque sí, viene a Jesús y todo te va a salir bien. Así no es, así no fue, no sigue siendo igual. Cuando llegamos a la iglesia, no llegamos para que nos vaya bien. Nos llegamos para ser transformados. Y para ser transformados de verdad, hermanos, nos va a ir mal al principio. Nos va a ir mal. Las cosas se nos van a poner difíciles. Vamos a tener muchas contrariedades, muchas situaciones, muchas pruebas, muchos dolores. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor, llegamos en las tinieblas, llegamos en la carne, llegamos como rebeldes. Eso sí, nos hemos bautizado y somos del Señor. Entonces le hemos dado al Señor autoridad sobre nuestras vidas. Como se la hemos dado, entonces el Señor ahora va a comenzar a trabajar en nuestras vidas. Y debe ser así para que la iglesia llegue a ser conforme al diseño de Dios, que según Dios tiene todos los recursos en Cristo para llevarnos a la estatura del varón perfecto.
sea, un proceso duro, doloroso. Por eso el Señor dice el que persevere hasta el fin. O sea, el Señor Jesús nunca vino a engañarnos ni a decirnos, no, te va a ir bien. Lo mejor que puedes hacer es recibirme. Bueno, sí, en términos generales. Pero en términos de hablar de nuestro ser, de lo que en realidad somos cuando llegamos, no nos va a ir muy bien, según el mundo. Claro, va a haber muchas tribulaciones que son necesarias, ya bien sea o por causa del Evangelio, por causa del Señor, o por causa de nuestra rebelión. Porque hay dos causas. Por causa de la obediencia al Señor, que es seguirle, predicar, negarnos, apartarnos del mundo, santificarnos, entrar en la edificación de la casa, va a haber cualquier clase de oposición para que eso no se realice. O sea, Satanás va a estar allí, oponiéndose. Pero en esa posición, como todo boxeador necesita un sparring para crecer, entonces en esa oposición vamos a crecer en la fe. Nos vamos a ir fortaleciendo. Vamos a ir aumentando en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento del Hijo de Dios no es intelectual. Ese conocimiento es experimental, interno, formativo en el corazón, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pablo lo dice muy claramente. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saben qué, hermanos? Por esa razón, ya no vivo yo. Él es el que vive en mí. Él es el que vive en mí. O sea, esta es la fórmula de oro. Es la llave que nos da entrada amplia y suficiente al reino del Padre. ¿Cuál? Negarnos a nosotros mismos. Es la llave. Jesús dijo, lo dijo claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese. Tome su cruz cada día y siga. Entonces son palabras que hemos leído, pero las tomamos de una manera muy superficial. Pero por la experiencia que yo he tenido, que no es que sea mucha, pero en la que he tenido, me he dado cuenta que es así. Me he dado cuenta que si no estoy dispuesto a negarme, no se va al intercambio de vida que Cristo propone. Cristo dijo, Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Y lo va a hacer mientras que no te niegues. Ya vas a hacer de él. Pero si te niegas a la actividad que él ejerce en tu alma, en otras palabras, nosotros tenemos un alma que o es de Cristo o es del diablo. Sí. No hay sino dos, no hay sino un Señor. No se puede servir a dos señores. Sí. No se puede ser sino de Cristo. El que no recoge con él desparrama. Entonces, vuelvo y repito. Esta fórmula de oro es la única que nos permite entender cómo es que es la entrada al reino de los cielos. Lo demás, si violamos esa puerta y nos queremos meter por otra puerta, nos estamos metiendo por la puerta de la religión, que es amplia y está llena de cristianos y llena de denominaciones y llena de cuanto pastor, perdónenme, ¿sí?, quiera predicar otro evangelio. Pero el evangelio de los apóstoles era muy claro. El evangelio de los apóstoles, porque ellos lo entendieron, ellos no dejaban de predicar, sino a Cristo y a este crucificado.
porque entendieron, después de mucho hablar, predicar, enseñar por aquí, por acá, por allá, Pablo llegó a una conclusión. Si no es Cristo y este crucificado, no, los discípulos no van a poder entrar. O sea, Pablo predicaba el evangelio de la muerte. De la muerte. Pero ¿cuál muerte? La muerte al yo. Así como Cristo murió y tuvo que morir, fíjese, porque si Él no muere, Él no es glorificado. Él no regresa a la gloria. Él no resucita en un poder de gloria. Se queda en carne. Sí, es el Hijo del Hombre santo. Es el Hijo de Dios, sí. Pero Él se despojó de ser igual a Dios. Se quedó como hombre. Entiendan, hermanos, que Jesús se quedó como hombre. Obedeciendo al Padre, sí. Siendo tentado en todo, sí. Pero era necesario morir para regresar a la gloria del Padre. Y ahora sí, en un cuerpo de gloria ya no hay tentación. Ya no, ya el pecado desapareció. ¿Cómo desapareció el pecado? ¿Cómo desapareció la tentación? Cuando el cuerpo murió. Ay, hermano, usted lo que está diciendo es que yo también tengo que irme a la cruz a crucificar mi cuerpo. No, hermano, yo no le estoy diciendo eso para que no vaya a salir como muchos van y se crucifican o se tiran látigo y se mortifican la carne. Esa no es la fórmula. Los católicos hacen eso y eso no funciona. Lo que hay que mortificar es la carne, pero no esa carne, sino la que está en el alma. Nuestra manera de pensar, que es contraria a la voluntad de Dios. Sí, porque nosotros tenemos una personalidad. En esa personalidad tenemos algo que es muy importante y Dios nos lo dio, que se llama voluntad. Voluntad. Y eso es lo que nos distingue como criaturas creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea, Dios no creó robots. Dios no creó un hombre que le puso un chip y que obedece sin necesidad de que piense y decida si quiere o no quiere obedecer. Dios creó un hombre muy perfecto, con una capacidad de decidir tan nítida que él sabe si quiere ir a la derecha o quiere ir a la izquierda. Esa decisión se la dejó Dios al hombre por su propia voluntad. Entonces, la adoración a Dios, la que Dios quiere, es la que cede la voluntad propia y se postra ante la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, claro, mi familia son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la familia de Jesús. ¿Quién es el que entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. ¿No es el que se bautizó? No, no es el que se bautizó. ¿No es el que va a la iglesia de fulano? No. ¿No es el que va a la iglesia de los hermanos que se reúnen aquí en una comunión? No. No. Es el que hace la voluntad de Dios, esté donde esté. Esté donde esté. Pero para hacer la voluntad de Dios, la cual uno no conoce de una manera nítida, el corazón tiene que ser transformado, porque el único que conoce la voluntad de Dios es Cristo. Él es la voluntad de Dios. Él es el modelo de lo que debemos hacer en la voluntad de Dios. Cristo, por eso Cristo es nuestro Salvador. Por eso Dios dispuso una salvación tan perfecta, pero en Él, en Cristo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice en Efesios, hablando del diseño de la casa, en el capítulo 13 del verso 14 en adelante, dice, por lo tanto,
Pablo está hablando de esa voluntad de Dios de ponernos en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y así comienza la carta, el primer capítulo. Y luego Pablo comienza a desarrollar y a mostrarnos cómo es que Dios se ha propuesto que seamos santos delante de Él, sin mancha y sin arruga. Entonces, el resto de los capítulos, hasta el capítulo 5, muestra todo ese proceso que es necesario comprender. Y en el capítulo 3, que antecede al capítulo 4, muy glorioso el capítulo 4, está dicho: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre Celestial, ¿sí? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que cimentados y arraigados, hay muchos para qué. Para que cimentados y arraigados en amor, qué importante eso, seamos plenamente capaces de comprender, esta comprensión es espiritual, con todos los santos, habla de la iglesia, la altura, el fondo, la anchura y la profundidad, 4 dimensiones del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Como para qué eso? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. El capítulo 1 habla de esa plenitud de Dios. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo tiene todo. O sea que en la iglesia Dios ha dispuesto un cuerpo. De hecho, la iglesia es un cuerpo, un vaso, podríamos decir, donde la plenitud de Dios cabe completa. O sea, es una obra magnífica que ha sido hecha en Cristo, porque nosotros en lo natural, no, pero por la obra de la cruz, por la resurrección, por el nuevo nacimiento, por el que el Espíritu allí, desde el Espíritu, puede introducirse en el corazón, podemos nosotros experimentar la plenitud de Dios. Hay algunos que dicen que no, que la iglesia está degradada, que en esa degradación nunca va a pasar. No, mentira. La iglesia está degradada por el engaño de la serpiente. La iglesia está degradada porque no quiere obedecer lo que está escrito y lo que se dice acerca de ella, que es ella. Que es ella. Porque ¿quién es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? De Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo, hermano, piense, el cuerpo de Cristo, ¿qué clase de cuerpo es? ¿Es el cuerpo de carne antes de la cruz? ¿Es el cuerpo de resurrección? Es el cuerpo de plenitud de Dios. Y en ese cuerpo hemos sido incluidos para ser edificados. O sea que hay un diseño, hay unos linderos, y en esos linderos nosotros tenemos que llenarlo todo. En la medida en que somos edificados en Cristo, vamos alcanzando, en Cristo, vamos alcanzando la plenitud hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la cabeza, a la plenitud de Cristo. Entonces, es muy glorioso el diseño que Dios tiene. Está allí. Está allí. Y está allí para el que lo vea y lo crea y trabaje en ello. Algo va a suceder. Porque si estas cosas que sucedieron al principio en la iglesia de los Hechos, y vimos una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, vimos cómo avanzaba, en la medida en que avanzaba, las tinieblas retrocedían. Dice que cuando llegaban los predicadores a una determinada ciudad, trastocaban esa ciudad. O sea, el orden
era revertido. Las tinieblas eran puestas patas arriba y se establecía la luz en esa ciudad. Y es necesario, hermanos, que la iglesia entienda su posición, su responsabilidad, el testimonio que debe levantar como el candelero de una ciudad para la gloria de Dios y de Cristo. Porque, hermanos, el diseño está para hacerlo. El diseño está para hacerlo. Ahí están los planos, ahí están los recursos, ahí está el poder, ahí está el edificador. Si necesitáramos un edificador, estaríamos fritos, pero el edificador es Cristo. Y Cristo edifica con los recursos que tiene, y esos recursos no solamente son los que obtuvo en su resurrección, sino los que el Padre le entrega, que somos nosotros. Nosotros somos el recurso. Entonces, Él es el que edifica en nosotros lo que de Él hay y pone en nosotros esa gloria que en Él hay. Lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en ti? Cristo vive en mí. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Cristo vive en mí y ya no vivo yo? ¿Cuál será mi hablar? ¿Será el hablar del viejo hombre o será el hablar del nuevo hombre? Del nuevo hombre. Del nuevo hombre. ¿Será que en ese nuevo hombre que es Cristo en mí, lo que yo veo, lo que yo hablo, lo que yo siento en mi corazón que debo hacer, no es Cristo en mí? Cuando Cristo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, sino las de mi Padre. Lo que yo hago no es lo que yo hago, sino lo que veo a mi Padre hacer. Pero espérense un momentico, ustedes harán estas cosas y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea que eso se está hablando de que nosotros podríamos también, cuando estas cosas se dieran, ser como Él, en ese sentido. Hablar las palabras de Dios, que son las de Cristo. Movernos hacia donde Él nos quiere mover. Dejar de ser lo que somos en el hombre viejo. O sea, ¿cuánto de nosotros impide la obra de Cristo en nosotros? Pensemos en eso. ¿Cuánto de nosotros es la oposición? No le echemos la culpa a Satanás. No es Satanás. Satanás es vencido en el momento en que yo me niego a mí mismo. En ese momento él es vencido. ¿Por qué tiene poder? Porque me gobierna. ¿Y por qué me gobierna? Porque yo quiero hacer mi voluntad como Él. O sea, el hacer la voluntad, Dios nos ha dejado ese, digamos, ¿cómo llamarlo? No, esa libertad, ese libre albedrío. Nos lo ha dejado. Algunos dicen que el hombre no tiene libre albedrío, que lo tiene. Entonces, ¿cómo peca? Lo que le peca con su libre albedrío. Porque no, entonces el hombre no sería culpable de pecar. El hombre es culpable de pecar porque con su libre albedrío escoge el pecado. Lo escoge. Cuando sabe que no debe pecar. ¿Y por qué peca? Porque todavía es gobernado por su ego, por su yo, por el fuero que Dios le ha dejado, que ha quedado como el sacrificio vivo que Dios quiere que le ofrezcamos cada día. ¿Sabe por qué es la muerte diaria? Ya no son animales los que se sacrifican. Ahora soy yo el sacrificio vivo. Yo soy la razón de ser del hombre, que tiene un Dios al cual se le adora cuando yo me sacrifico delante de Dios. Así es. Entonces, si no hay un sacrificio para Dios hoy, a Dios no se le está adorando hoy. No se le está reconociendo como Dios de mi ser. Por eso es que el hombre será condenado precisamente por eso.
porque no adoró a Dios correctamente. Jesús vino a salvar al hombre y lo salva con la palabra, con el consejo. Le da la clave y le dice, ¿quieres realmente adorar a Dios? Eso es lo que dice Romanos capítulo 12. Capítulo 12 dice en los primeros versos, habla de la adoración, habla del culto de la razón, habla del sacrificio. Ese sacrificio, ¿sí? Es por causa de las múltiples misericordias de Dios. Entonces Dios me ha salvado, pero me ha salvado para que yo adore a Dios de esa forma. Mire qué peligrosa era la doctrina de los judaizantes, porque los judaizantes sacaban al que veía a Cristo en su palabra y se los llevaban a las obras de la carne y no a las obras de la fe, porque la obra de la fe es eso precisamente. Cuando yo estoy viendo lo que la fe me muestra y me encamino hacia la fe por encima de cualquier cosa, yo estoy sacrificando mi voluntad. Yo estoy entregándole a Dios mi vida. Yo estoy adorando a Dios de la manera correcta. No solamente es por fe. Lo otro es una obra del hombre que no requiere fe. Entonces, por eso la circuncisión antes era una sombra de la conversión del corazón. Era una obra externa. Los animales que sacrificaban eran una obra externa. Las fiestas eran una obra externa. El Shabbat era una obra externa. Eran cosas que los religiosos cumplían. No tenían ningún problema. Es más, les encantaban. Se maravillaban de cumplir estas cosas. Y Jesús vino a decirles, no es por allí. No es por allí. Esas son cosas externas, bonitas, que se ven bien, pero por dentro el corazón está corrupto. Sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos. ¿Sí? Yo los conozco. Yo sé lo que hay en el corazón de ustedes. No me fío de ninguno. Y no tenía por qué fiarse de ninguno. Porque sabía que el hombre sin Cristo, sin el Espíritu, era un falso. Era un falso. Entonces Dios ha provisto una salvación muy perfecta, pero esa salvación tiene que ser a la medida, a la plomada, según la línea, según el nivel. No podemos desviar porque va a quedar torcido. Y si queda torcida una pared, ¿qué hace uno cuando una pared está torcida? No, maestro, le quedó torcida. Hágame el favor y hágamela de nuevo. Uy, pero me llevó muchas horas, sí, qué pena. Pero no le pusiste la plomada. Y este ladrillo está desnivelado. No me vas a repellar así. Desbaratame esa pared. No te la puedo pagar y el material que se pierda, tú me lo tienes que reponer. Ese hombre perdió una semana de trabajo. Y no solamente perdió una semana de trabajo que no se le pagó, sino que la retención que se les va dejando, de allí sale para pagar los daños. Ahora imagínense edificar una iglesia así. Edificar una iglesia fuera del modelo. Cuando venga el arquitecto y constructor y mire, que desmuele todo eso. Está fuera de la base, fuera de que está fuera de la base, entonces, no, es que ya ni hablar, porque si está fuera de la base ya ni siquiera le miro nada. No, pero es que lo demás está muy bonito. Mire la belleza de paredes, como quedaron los repellitos, el estuquito, como quedó el lindo. No, no me muestre nada. Está fuera de base. ¿Cuánto está fuera de base? ¿Cuánto se ha hecho fuera de la base? La palabra para fuera de base es la palabra apostasía. Esa es la palabra. La palabra apostasía es una palabra
que significa fuera de base. Eso. Dejó el fundamento y construyó con otro fundamento. Entonces, imagínense la apostasía. ¿Cuántos en apostasía? ¿Qué le dice el Señor al ángel de la iglesia de Éfeso? Y voy a terminar con esto, para que tengamos una reunión para poder interactuar después. Le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiente. Y veas las primeras obras. Voy a hablar como un arquitecto. Construiste mal esa pared. Destrúyela. Y hazla como se te indicó. Has dejado de atender el plano. El Señor le dice, has dejado tu primer amor. Ese primer amor está relacionado con Cristo y está relacionado con el mandamiento que Cristo dejó. Entonces, has dejado de ver el plano. Estás edificando sobre otro fundamento. Destruye lo que has hecho, arrepiéntete y veas como usted te mandó. Porque si no, entonces sacaré tu candelero de su lugar. Candelero de la iglesia. O sea, es una palabra muy fuerte, pero muy necesaria, porque sin esa palabra, esa iglesia se pierde. Y de hecho se perdió. ¿Por qué? Porque no la atendieron. No atendieron la palabra. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? La historia nos muestra que un conquistador llamado Tamerlán, que venía en el Asia conquistando, y este era un conquistador de esos que llegaba y arrasaba. Era un bárbaro, porque otros conquistadores conquistaban y dejaban las cosas para dejar la gente y luego poder tener de esa gente que dejaba allí tributo. Entonces la guerra era un negocio porque luego recuperaban la inversión altísima en ejércitos, pagar los soldados, los mercenarios, la comida, los caballos, imagínense todo lo que vale una guerra. Pero esa guerra luego, si tú conquistabas, tú te llevabas un botín. Entonces valía la pena la guerra. Y dejar gente para que luego te pagaran el tributo, mejor negocio. Pero había conquistadores que no iban sino por el botín. Y lo demás lo arrasaban. Entonces, ese era Tamerlán, que los cristianos oyeron que iba a llegar a Éfeso. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron. Abandonaron la ciudad. Abandonaron la ciudad. Llegó Tamerlán y la destruyó. No quedan sino ruinas. La ciudad de Éfeso no existe. Solo existe el testimonio de la historia de que existió y las ruinas que demuestran que sí existió. Pero esa ciudad quedó borrada. Si el candelero, que es la iglesia, es sacado de un lugar, la razón por la cual existe una localidad es para darle habitación a la iglesia. Si esta ciudad existe, es porque Dios le ha permitido existir para darle lugar a la iglesia. Porque la iglesia es quien le representa en la tierra. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia es el contacto del cielo con la tierra, para que la tierra no sufra el juicio de Dios. El juicio de Dios viene sobre la tierra, sobre las ciudades, por causa de una iglesia en apostasía. En apostasía. A nivel general, no particular. Hay excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Conforme a la palabra, aquellos que, temiendo el juicio de Dios, pero también creyéndole a la palabra, se ordenan. Quieren hacer las cosas como el Señor manda. Que
esto nos ayude a entender la gracia exuberante de Dios, que todavía está, sí, pero también el juicio soberano que va a caer sobre un mundo que ha negado a Dios. Y un mundo que ha negado a Dios porque la iglesia en apostasía no ha podido presentar. Así pasó con Israel. Israel en apostasía, ¿qué sucedió? Fueron sacados de la tierra. Primero las tribus del norte, erradicados. Luego las tribus del sur, erradicados. Y la tierra de Israel durante siglos estuvo desolada. No tenía testimonio de que allí existió el pueblo del Señor. Durante siglos. La gente pasaba por allí y preguntaba, ¿y esta tierra cómo se llama? Se llama Palestina. Así, de Palestina. Pero no se llamaba ni Judea ni Israel. Palestina. Hasta el día de hoy. Así se le conoce. Solo porque Dios soberanamente comenzó a traer a los que estaban esparcidos de las naciones, los comenzó a traer, y en 1948 nace la nación de Israel. Y ya no es Palestina, ahora es Israel también. Y llevan 72 años de vida, esperando a su Mesías, pero negando al que es el Mesías. Obviamente vendrá un falso Mesías que ellos van a recibir. Y ese falso Mesías que ellos van a recibir les va a hacer el mundo a cuadritos. Va a ser terrible. La tribulación más grande que haya experimentado Israel en toda su historia. Y ha experimentado muchas tribulaciones y muy fuertes. La que viene no se compara. No se compara. ¿Cómo será? Yo no me la quiero ni imaginar. Pero va a tener la dimensión necesaria para pulverizar la resistencia, la dureza del corazón de ellos, a fin de que ellos puedan reconocer, puedan aceptar que Jesús sí es el Mesías. Pero tendrá que haber gente que esté predicando eso en la tierra del Señor, la tierra de Israel, la tierra del Mesías. El Mesías viene y necesita de que alguien diga, Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién irá por mí? ¿Quién está decidido a entregar su vida por mí, por esta causa? ¿A quién? ¿A quién? Eso está diciendo el Señor por medio de la palabra. Entonces, yo no me atrevo a levantar la mano, aunque en el corazón quisiera. De verdad que sí. De verdad que yo quisiera en el corazón. Sí. Estar en esa causa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Sí, bueno, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a recibirla, a comerla, así, aunque sea dulce al principio, nos amargue el estómago, pero queremos comerla, yo creo, es tu palabra. ¿A quién iremos? Decía Pedro. ¿A quién? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? Si tú das estas palabras, pero ¿a quién más vamos nosotros a oír y a obedecer? Sino a ti, Señor Jesús. Sabemos que pronto vienes. Sabemos que nuestra redención está cerca. Sabemos que antes de que vengas, las cosas se van a poner muy complicadas. ¿Sí? Y a veces oramos para que las cosas no se compliquen, pero debiéramos orar para que la voluntad tuya sea hecha por encima de nuestras complicaciones, porque sabemos que tú has determinado, tú has trazado el tiempo y tú has determinado enviar al Señor Jesús en ese tiempo perfecto. Que seamos parte de ese tiempo, Kairos, que no estemos en nuestro tiempo, Cronos, sino en el tiempo de la venida del Señor Jesús, esperándole.
no como aquel siervo infiel que estaba dormido, que no velaba, que no estaba apercibido, que no estaba interesado, no le importaba. No queremos ser como él. Queremos ser como el siervo fiel que está en vela, mirando, observando, ¿sí? Y esperando tu venida, para que no vengas como ladrón en la noche, o sea, sin saber. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, vamos a dejar este tiempito para interactuar. También los que están allá podrían interactuar si quieren con que les nazca en el corazón decir, o si hay preguntas también. ¿Ves? ¿Ah? No, no, con la grabación, dejamos la grabación hasta que pues, bueno, ¿nadie? ¿Ah? No, no, pues, libertad, libertad. Venga, vamos a ponerlo así para que sea fácil. Y que vaya a comentar, como esto se está grabando, entonces lo toma y habla más cerca del micrófono para que le quede grabado su comentario. Maravillosa enseñanza, Julián, amado hermano. Entender Jaime, ¿me estás escuchando? Sí. Perfectamente. Qué rico verte nuevamente. Me alegra mucho verte. Entonces, no, viendo, escuchando y discerniendo ese plan tan maravilloso que además te faltan horas para terminar de profundizar. Es un resumen, pero precioso. Y quisiera aportar, primero que todo, reconociendo que ese plan desde antes de la fundación del mundo ya estaba preestablecido, diseñado. Quisiera hablar sobre lo que significa el Señor como sol de justicia. Eso, desde que comenzaste, vi en el Espíritu esa palabra, y ese sol de justicia es una expresión, un nombre que es él es el sol, el príncipe de paz, pero cuando él habla de sol de justicia, está hablando de una luz que ilumina la justicia, que al final, por eso dice la palabra, el justo juicio de Dios. Y en alguna ocasión, hace mucho tiempo, nunca me olvido, saliendo de un garaje con Julián, una muy corta, pero muy bella revelación que me puso el Padre en mi corazón como abogado. Entender que en ese diseño hay una justicia que nada tiene que ver con la justicia por la cual nosotros los abogados buscamos. Es decir, la justicia del hombre es absolutamente efímera, es injusta, es contraria a la justicia de Dios. La justicia del hombre está basada en buscar un beneficio propio, es buscar exculparse. Ahí ya comienza una diferencia gigantesca cuando la justicia de Dios parte del principio de uno inculparse, de decir soy pecador, reconocer para que se produzca una perfecta justicia que fue en la cruz, que además es eterna. La justicia nuestra es totalmente temporal, esto es totalmente desequilibrada, y lastimosamente el hombre buscó fue la justicia de los hombres y no la justicia de Dios cuando quiso tener rey. Es tan perfecto el plan divino en ese proceso judicial, porque el proceso judicial comienza en Adán, el proceso se inicia en Adán cuando hay una sentencia en Génesis 3:15.
y eso estaba. Dios tenía eso previsto. Sabía que ese libre albedrío que le había dado al hombre, el hombre no lo iba a poder sostener, pero su justicia, basada en la gracia y en la misericordia, no en la norma, ni en la ley, ni en la aplicación implacable de la justicia. El Señor ha establecido lo que llamamos nosotros los términos del proceso. Y yo me ponía a ver esos términos del proceso y cada periodo que el Señor ha establecido, unos le llaman dispensación, otros le llaman periodos de la relación del hombre con Dios. Y esos periodos se han ido pretermitiendo, se han ido venciendo. Y el Señor va creciendo en amor, va creciendo en su justicia, en vez de haber destruido al hombre desde hace tantos siglos. Ese amor de Dios, que es su justicia, porque el amor de Dios, además de la gracia y la misericordia, también está sustentado en el amor. En ese amor tan eterno, tan poderoso, tan precioso, que no podemos concebirlo. Y por eso Pablo en Romanos, que es un libro supremamente jurídico, el libro de Romanos es un libro jurídico donde muestra la perfección de la justicia de Dios. Y cada etapa Dios iba colocando una salida. Cuando la justicia de los hombres lo que va buscando es cerrarle la puerta al hombre. O sea, en un proceso judicial, sea penal, sea civil, sea laboral, cualquiera que sea, cada etapa que se vence, que se termina, va en contra del reo. Entonces la justicia de Dios, cada vez que el hombre pasaba de un nivel o de una etapa, de una dispensación, de un periodo, para no entrar en doctrinas dispensacionalistas, correcto, el hombre cada vez Dios le daba otra oportunidad y otra oportunidad y más oportunidad, y nosotros cegados, viendo ese amor del Padre, y llega la mayor justicia, que es inversa a la nuestra. La justicia de Dios está basada en la muerte del Hijo de Dios, y la justicia del hombre está basada en la argumentación de mi no culpabilidad, cuando lo que hace Dios es recibir la culpa del hombre y morir por nuestra culpa y hacerse maldito y para darnos la bendición, hacerse miserable para darnos vida y darnos riqueza en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno como un investigador, un poquito estudioso del derecho, se da cuenta de ese tamaño de justicia, no es posible uno dejar de adorar al Padre por esa justicia tan perfecta, que al final, miren lo que hace Dios. Tenemos abogado en Cristo. O sea, nuestro abogado es el mismo Cristo, nuestro defensor ante el Padre, que es el juez. ¿Dónde va a haber, y perdónenme la expresión muy natural, pero la voy a decir como en forma coloquial, una trinca jurídica tan perfecta, donde el abogado es Cristo y el juez es el Padre, y todavía así el hombre sigue apartado de Dios, cuando solamente el fiscal es Satanás? Dice la palabra, es el fiscal de los hermanos, es el acusador, es la palabra exacta, que es un fiscal. Entonces, venimos ya, y ya estoy terminando con esta corta también resumen de cómo la justicia de Dios, ese sol de justicia, que el sol viene desde la creación en lo natural. Él es el sol de la justicia, Él es la lumbrera que nos iluminea, es la luz, por eso Él es la luz del mundo, en todo. Entonces, esto quería compartirlo cuando estabas compartiendo, y vino a mi corazón esas dos cosas: sol de justicia, y esta palabra, esta dulce y amorosa revelación de lo que es la justicia divina, que es totalmente inversa, o no, la nuestra es la inversa a la justicia perfecta de Dios, que al final el Padre es el juez en el gran trono blanco y su Hijo es el abogado. ¿Cómo no hemos
de agradecerle a Dios todos los días de lo que ha hecho por nosotros. Fuera eso, Él, como abogado, va por nosotros a buscarnos. Nosotros no fuimos capaces de buscar el abogado. Porque dice en Romanos 2 que por su benignidad fuimos llevados al arrepentimiento. O sea, quiero acordarles que el arrepentimiento no lo produjimos nosotros, no fuimos capaces. Él es de su amor que nos llevó al arrepentimiento para que podamos entrar en ese justo juicio, para poder ser salvos, para poder ser libres de la condenación que es la cárcel eterna. Entonces, quería simplemente compartir algo, ¿no?, muy hermoso de lo que es la santidad, la grandeza, la majestuosidad de la justicia de Dios. Eso era, quería lo que compartiera, amados hermanos. Julián. El hermano Jaime. Jaime, dime. Mira, Julián empezó hablando en la forma de la arquitectura, del gran arquitecto del universo. Vos lo remataste con la parte de las leyes. Y yo quería aportar lo que es la parte de la ingeniería, donde el mecanismo con que Dios ha hecho y hace mover todas las cosas en una sincronización que nadie puede encontrar esa perfección. Imaginémonos todos un reloj. Si ustedes se acuerdan los relojes anteriores, cuántas piezas tenían, cómo se movían, cómo cada engranaje iba llegando y se iba encajando y iba dando la vuelta y iba transformando en el segundero, en el minutero. Y así sucesivamente, cada pieza se iba moviendo. ¿Quién diseñó todo eso? ¿Quién dio la capacidad para entender de que una tenía que ser grande, que era la volante, y la otra más pequeña, que sería el piñón, donde el engranaje da el movimiento? Y así sucesivamente se va dando y se va dando. Y hoy lo que está sucediendo, el fenómeno astronómico de encontrarse dos planetas, Plutón y el otro. ¿Urano? Exactamente, Urano y Plutón, que hacía 800 años no se hayan vuelto a encontrar, y que cuando se alinea uno detrás del otro, producen esa brillantez y esa luz que fue posiblemente lo que hizo la estrella de Belén, que fue cuando nació Jesucristo. Y este fenómeno que está causándose hoy exactamente, partiendo los equinoccios y haciendo el equinoccio el día más corto del año, y también que se vuelve a repetir apenas en 80 años, y nosotros somos ser tan privilegiados de estar en esta magnitud, no solo de escuchar la palabra, empezar a discernir y entenderla. Ahora lo más importante es no tanto oírla, sino ponerla en práctica. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Jaime. Jaime, gracias, Mompa. Aquí viene Michael. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Siento el Señor hablar, a veces no hablo, o sea, no, cuando es solo que sienta el Señor, porque no es cuando uno, digamos, que quiera opinar por opinar, sino que el Señor sea el que demuestre que estamos así, vivamos en lugares diferentes o no nos veamos todos los días, pero es un solo Espíritu el que nos dirige y el que nos muestra a todos la obra del Señor. Precisamente que hoy Julián empezó hablando de eso. Está mejor. De lo que empezó hablando Julián, de
acerca de el Señor en qué va a fundamentar su iglesia y qué es esa roca y qué es la obra del Señor, va muy ligado, o el empezar del Señor, en lo que dice el hermano, en la justificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces yo digamos que he sido muy inquieto con el Señor y le digo, Señor, ¿por qué a veces los cristianos estamos tan frustrados y solo estamos pensando en nosotros y cómo soy yo, y es que me falta, y es que yo peco, y es que nos quedamos mirando en nosotros y no miramos en lo que el Señor en realidad quiere y lo que el Señor ya hizo y la obra que el Señor está desarrollando en cada uno de nosotros? Entonces, nosotros desde que arrancamos en Cristo, arrancamos justificados. Es decir, ¿cómo así? Sí, Cristo murió por todos nuestros pecados, ¿sí? Los pasados, los presentes y los futuros también. Entonces, no podemos estar mirándonos nosotros y yo lo que hago es que yo todavía esto. Eso lo que demuestra es que no estamos mirando y no hemos entendido qué significa Cristo para nosotros, qué hizo y cuál es la obra que Él quiere. Ah, pero hermano, entonces puedo pecar. No estoy diciendo eso. Pero el Señor desde ese momento ya ha justificado que tú arrancas. El Señor comienza a hacer una obra en ti. Desde ahí comienza el Señor a limpiarnos. Por eso Julián decía, hombre, cuando arrancamos a veces nos pasa de todo. Nos pasan unos cacharros de que sin empleo, sin dinero, la mayoría, unos enferman, otros. Pasan un poco de cosas que es totalmente diferente a lo que otra parte de la iglesia está predicando, que es que no, te va bien, vas a prosperar, vas a tener bendición. No, eso no está alineado con Dios. No está alineado. Porque si fuera así, imagina el Señor le dice a un rico, venda todo lo que tiene y venga y siga. ¿Por qué le dice venga todo lo que quiere? Si es lo que quiere darte bendición y ya la tiene, pues ¿para qué la va a vender? ¿Sí o no? Pues venga así rico, más bien nos sirve. Y nos quedamos en hoteles buenos y compramos unos camellos buenos para no estar, ¿sí o no? Pero el Señor no le dijo, no, a mí sígame, sí, sin nada, que me sirve más así. O sea que el Señor, la obra que quiere hacer en nosotros es precisamente que lo conozcamos a Él, que nos acerquemos, pero no de una manera que pensemos en nosotros como el yo. No, es que yo necesito limpiarme, yo necesito hacer esto, yo, sino conocerlo a Él con amor, y Él poco a poco nos va limpiando, sin que usted se dé cuenta, como hablamos con el hermano al principio. Que uno antes era fanático y me enojaba si el Cali, la América perdía. Eso ya pasa en un segundo, tercero o quinto plano, no sé qué plano pasó, pero ya. ¿Que le sigue gustando? Bueno, puede ser, pero ya usted no es fanático, ya usted no va a ir a pelear por una camiseta. Eso es lo que pasa a un plano totalmente terrenal y uno está pensando en Cristo, en qué uno, cómo conocerlo y cómo reconocer si en realidad está obrando en mí o no, porque yo también puedo frenar la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Si usted no, Señor, venga, déjeme, que es que yo quiero otra vez estar como por acá haciendo otras cosas. O si todos los días morimos, como dice Julián, y decimos, Señor, hoy te entrego este día. Sé que dentro de mí salen muchos deseos, pero trata de hacer lo que tú quieras en mí, ¿sí? Y cuando yo hago esa mirada y le entrego eso a Dios, ya no estoy pensando en mí, es que yo todavía soy muy cochino, todavía tal cosa, pero yo no estoy mirando a Cristo. Cuando yo miro a Cristo, me doy cuenta de la obra que Cristo hizo, yo me acerco tranquilo, porque cuando Dios nos ve, Él no ve que, es que a usted todavía le gusta el fútbol, es que usted, no, Él ve a Cristo, la sangre, ve a su Hijo, ve ese amor que tenemos con Él, ve que le tenemos permitido y que le damos autoridad de todo, y Él somos aceptos en el Padre. Que no vamos a ser perfectos. No, el Señor no está prohibiendo eso. El Señor nunca escogió discípulos perfectos, nunca. Eso es una carga que quiere poner Satanás en nuestros corazones, pero no podemos dejarlo que la ponga. Claro. Porque cuando Él escogió al Pedro era peleón y fue peleón. Y Él escogió a Juan, una persona más pasiva, pero todos eran diferentes y todos tenían defectos. No vamos a decir que Juan era perfecto tampoco. Y Él los escogió y así los amó hasta el final. ¿Quién era Silas? Que después nosotros como Pablo. Ve, ¿quién era Pablo? Que era Saulo. Todos. Sí, entonces nosotros, hermanos, de todos los defectos podemos tener, pero ese no es el centro del evangelio ni el centro en Dios. No somos nosotros, sino es Cristo.
Usted dice, Señor, estoy justificado, sígueme limpiando, sigue obrando en mi vida y para adelante, como dice con el Señor, con fe. No podemos frenarnos en nosotros mismos, pensar, es que yo todavía soy muy cochino. Todavía. No, pues si tienes esa mentalidad es porque no tienes los puestos ojos en Cristo. No los tiene. Y está negando la eficacia de la sangre de Cristo. Negando la eficacia de la palabra, porque Él dijo, vas a ser limpio. Cuando esté leyendo la palabra, vas a ser limpio. Cuando se reúna como iglesia, vas a ser limpio y poco a poco. ¿Sí? Y también mirar a los hermanos considerándolos. Dice la palabra que consideremos al otro como mayor a nosotros. No podemos menospreciar a un hermano porque, es que él se ve que no estudia mucho. Él se ve que no conoce la palabra. O, es que él todavía, no, yo no sé, él como que no ha casado. No, es que ese hermano peca, yo no sé. Menospreciar a un hermano, por eso es menospreciar a Cristo. Porque Dios escoge a cualquiera para hablar. A cualquiera. Hasta el más pecador, Dios puede cogerlo y va a predicar. Yo me veo en la palabra cuando el Señor dice, bueno, ustedes de 2 en 2 y vaya a prediquen. Y él dice, bueno, pero es que Señor, yo no me sé todavía. Venga, y comienza uno a ponerle atrás y decir, no, Señor, espera un momentico. Yo todavía no me sé todo el Pentateuco. Otro, no, Señor, pero ¿cómo así? Eso así no es. Vayan de 2 en 2, acompáñense. No lo mandó solo porque el Señor no nos manda solos. Siempre nos manda acompañados de la iglesia. Pero lo que nos muestra eso es que nosotros no necesitamos ser perfectos, ni ser los más sabios del mundo, ni los más sabios en cuanto a la palabra para hacer su obra, sino que si estamos fundamentados en Él es el que va a hacer la obra. Y en lo imperfecto, Él va a hacer la obra. Claro, Él va a hacer la obra, ¿sí? Entonces, eso es lo que sentí en el momento del Señor compartir. Déjame servir el servicio de celular celestial, se llama eso. Servicio de celular. ¿Qué más? Bueno, tú eres, ¿tu nombre? Mauricio, no te conocía. Ramiro Galindo, que vivo en Bogotá y estoy aquí pues visitándolos. ¿Qué más? Bueno, Julián, Julius. Entonces, ¿qué? ¿Ya cerra? Bueno. Bueno, ya, aquí me quedé de portador. No, hola, Raúl. Así, Jaime, ¿quién? Julius, ya habló Jaime, ¿quién más está en la línea? No, pues los que se sienten, los que quieran hacer un comentario, ¿no? Es en libertad. Ramiro, Perfecto. hacete un pandeíto para verlos a todos, porque por ejemplo, para mí, Panedito, no, pues aquí. el hermano que empezó a hablar hoy, el que habló ahora, yo no lo había visto nunca. Aquí está Diego Fernando Pinto, está la hermana Janine Freudefond. Janine Freudefond. Aquí está la hermana Blanca Nidia, ¿no? Oh, Blanca. Hola, mi hermano Jaime. Aquí está Mauricio. Mauricio, sí, hoy ya Aquí lo está había visto. Ángel Uber. Buenas noches, hermano. Aquí Ángel. está la hermana. Oh, muchas bendiciones. ¿Cómo se llama? Maritza. Aquí está el hermano Juan Pablo. Hola, hermano Jaime. Gracias Hola, y Juan paz. Pablo. Raulowski. Yo, mi hermano Jaime. Yo Raulowski. También es ruso. El hermano Javier. Bendiciones, Jaimito. Hola, Javieroski. El hombre dulce del grupo es una belleza también. Javier es una dulzura. Hola. María Victoria. Jaime. María Victoriosa. Ahí te mandaron una foto mía, echaban un sofá. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Y aquí está el hermano Michael. Yo, Michael. Bueno, ya. El gozo del Señor se llama eso. Y aquí está su jefe Pluma Blanca, Barba Jacob. Ningún jefe, nadie. El jefe es Cristo. El jefe es Cristo, es la cabeza.
Bueno, hermanos, ha sido un disfrute el tener a los hermanos aquí en casa, tener esta comunión, tener a nuestro hermano Ramiro, que hace rato no nos veíamos presencialmente, y pues verlos a ustedes allí a la distancia, allá al hermano Jaime, la hermana Gloria, hermana Hilda, la hermana Lina Tejada, Sí, ok. soy yo, Juli. Lina, pues claro, Lina. La Claro, misma. bueno. Y el hermano Vicente y la hermana Noraldi. Sí, aquí está. ¿Quiere saludarla? Bueno. Bendiciones a todos. Gracias, hermana, lo mismo. Hermana Hilda, qué gusto saludarlo. Yo no sabía que eran tantas personas. A todos los saludo también con todo afecto, Glorita. Y quiero manifestarles que estoy feliz de estar aquí en casa, en la casa que Dios me dio en Cali. Bueno, a todos un abrazo muy grande también de parte mía. Y gracias al Señor por permitirnos compartir esta noche con ustedes. Estás hecho un obispo. Bueno, listo. Tenemos que suspender y ya nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos. Cada vez el Señor los extrañamos Bendiciones más. para todos. Nos gustaría tenerlos presencialmente. Ya llegará el día. O antes de que venga el Señor, o después disfrutando el milenio. Preparémonos, hermanos, porque el milenio va a ser un disfrute. Va a ser un disfrute, pero al milenio no entran todos. Sí, pasando el examen, dice el hermano Raúl. Ya el hermano Raúl les explicará próximamente de qué se trata el examen y cómo es que se debe pasar. Sí, él se Que está nos dé preparando. chancuco. Que nos dé chancuco, listo. Bueno, un abrazo para todos, hermanos. Bendiciones. Amén.